Muy buenas noches, los saluda David Peñuela. Hoy vamos a hablar sobre las reglas de la experiencia como argumento jurídico. Un saludo a todas las personas que están en Latinoamérica, todas, México, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos y Canadá no hacen parte de Latinoamérica, pero todas las personas que están en América. Pues un saludo gigante. México, como le decía, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Panamá, Ecuador, Bolivia, eh, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina. Bueno, un saludo para todos ustedes, muchas gracias por conectarse. Y como les decía, hoy vamos a hablar de las reglas de la experiencia como argumento jurídico. Sin más, entremos en detalles. Lo primero es entender qué son reglas de la experiencia. Creo que yo siempre me caracterizo por definir de lo que voy a hablar. Vamos a hablar de reglas de la experiencia. Tenemos lo mínimo que hacer que definir las reglas de la experiencia. Y las reglas de la experiencia son una forma de conocimiento que se forja a partir de la observación tanto de determinados hechos como de las consecuencias que generan esos hechos para poder luego concluir que ante la ausencia de una causa aparente, determinada consecuencia se puede explicar a partir precisamente de esa repetición en los hechos. Dicho de otra forma, es una forma de conocimiento que permite explicar la causa de determinados resultados a partir de la observación de los hechos que normalmente y de forma repetida causan unas consecuencias. Es decir, a partir de ellas, es decir, de las reglas de la experiencia, se puede explicar de forma lógica y causal el acontecimiento o forma de actuar que en principio pueden tener apariencias extrañas o delictuosas. Entonces, acá partimos de la base de que cuando se genera la repetición de determinados hechos que normalmente traen consigo determinadas consecuencias, esto nos permite entender cuáles son las causas de las consecuencias, valga la redundancia o valga la obviedad. Lo cierto es que cuando estamos en un proceso judicial, las partes o el juez pueden echar mano de estas reglas de la experiencia, es decir, de esta forma de conocimiento, para tratar de dar una explicación lógica a una consecuencia respecto de la cual no se conoce su causa o su aparente causa. Entonces tenemos una consecuencia, pero no existe prueba respecto de la causa que justifique la existencia en el ámbito jurídico de esa consecuencia. Ante la ausencia de esa prueba, aplicamos las reglas de la experiencia. Es decir, lo que hacemos es hacer un proceso lógico de observación, o más bien de aplicación, con base en unas observaciones que ya hemos hecho, observaciones que parten de la base de una repetición de unos hechos que de forma común y corriente y cotidiana se presentan. Entonces, si sabemos que, por ejemplo, el disparo de una persona el disparo que le causó la muerte a una persona deja, por ejemplo, tatuaje en el orificio de entrada, eso comúnmente tiene como explicación que el disparo se dio de forma cercana al cuerpo, a mínimo 3 metros o algo así por el estilo. Entonces simplemente son reglas que nos permiten establecer la causa. Entonces la utilidad de estas reglas es que, por un lado, releva del deber de probar a la causa respecto de quien tiene la carga de la prueba, y la segunda utilidad es que en caso de que yo como contraparte pueda explicar de una forma más lógica que la contraparte cuál es la causa de esa consecuencia, a la otra persona que está dando una explicación se le incrementa la carga de la prueba para superar las veces o para superar la lógica en cuanto a mi explicación. Yo sé que esto último resulta un poco complejo, pero es más fácil de lo que parece y lo vamos a ejemplificar y lo vamos a explicar con un ejemplo. Antes del ejemplo, o más bien para entender el ejemplo, lo primero de lo que tengo que hablar es de la acción de extinción de dominio, porque el ejemplo tiene que ver con la acción de extinción de dominio que existe en Colombia y también existe en México. Entonces, la acción de extinción de dominio no es más que aquel mecanismo jurídico a partir del cual el Estado desplaza
el derecho de dominio que tiene una persona respecto de un bien a favor del Estado sin que medie indemnización, como quiera que existe una relación directa o indirecta de ese bien con la comisión de alguna actividad ilícita. Entonces, básicamente es el mecanismo mediante el cual el Estado lo que hace es desincentivar, por ejemplo, actividades como el narcotráfico. Si el narcotráfico tiene como facilidad el incremento rápido e injustificado e ilícito del patrimonio, pero en todo caso rápido, pues lo cierto es que el Estado va a quitarle esos bienes a esas personas para desincentivar, por ejemplo, estas prácticas del narcotráfico. Eso básicamente es la acción de extinción de dominio. Ahora bien, ¿quiénes participan en la acción de extinción de dominio? Participa la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción de extinción de dominio y de la acción penal, que en México se conoce también como Ministerio Público, sería. Segundo, los jueces especializados de extinción de dominio. Y tercero, hay una entidad que en la actualidad se llama Sociedad de Activos Especiales, que es una entidad que administra los bienes que son embargados y secuestrados en torno y en desarrollo del proceso de extinción de dominio. Ahora bien, el ejemplo parte de la siguiente. Bueno, antes de eso, expliquemos cuáles son los roles que juegan cada una de estas entidades. Ya lo dije un poco, los jueces pues toman una decisión, resuelven las pretensiones mediante una decisión judicial. La Fiscalía General de la Nación es la titular de la acción de extinción de dominio y tiene la posibilidad de decretar y practicar medidas cautelares entendidas como embargo y secuestro. Y cuando esos bienes son secuestrados y embargados, la administración de esos bienes la hace la Sociedad de Activos Especiales. Y la Sociedad de Activos Especiales puede realizar la administración y la custodia de esos bienes, ya sea de forma directa o a través de interpuesta persona. Entonces el ejemplo parte de lo siguiente. La Sociedad de Activos Especiales tiene, como acabo de decir, la posibilidad de administrar esos bienes a través de sí misma o a través de una tercera persona. Cuando lo hace a través de una tercera persona, mediante un acto administrativo, tiene que nombrar al administrador de ese bien y remitir esa designación realizada en el acto administrativo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que en el folio de matrícula se registre esa actuación y el día de mañana que alguien vaya a sacar un certificado de existencia, un certificado de libertad, de tradición y libertad, pueda ver cuáles son las afectaciones que tiene el bien. Entonces, en ese contexto, el ejemplo parte de lo siguiente. La Sociedad de Activos Especiales la Fiscalía General de la Nación puso a disposición de la Sociedad de Activos Especiales un bien para que ella lo administrara. En virtud de esa facultad de administración, la sociedad, a través de acto administrativo, nombró a una persona como administrador. Sin embargo, en el acto administrativo se equivocó de número de folio. Recordemos más bien y hagámosles saber a nuestros amigos de Latinoamérica, por lo menos en Colombia, existe un certificado de tradición y libertad que es como la historia clínica de los bienes en la que se establece desde el principio, desde el origen del bien hasta hoy, y se identifica con un número de folio de matrícula. Entonces, en el acto administrativo se equivocaron por el último número del folio de matrícula y entonces cuando enviaron el acto administrativo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que registrara el nombramiento del administrador que se estaba haciendo, pues cometieron un error y entonces la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos registró ese nombramiento respecto de un inmueble que no había estado vinculado en un proceso de extinción de dominio. Bien, la persona se dio cuenta, el titular, es decir, el propietario de ese bien se dio cuenta. Cuando se dio cuenta, presentó una acción de tutela que, si no estoy mal, es la misma acción de amparo en México. Es una acción de tutela que tenía como fin proteger los derechos fundamentales en caso de que no hubiera otra medida para remediar el asunto. Entonces, presentó una tutela, la ganó y la Sociedad de Activos Especiales se vio obligada
a remitir otra comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos diciéndole, mire, por error involuntario yo me equivoqué, el folio de matrícula no era terminado en 5 sino terminado en 4. Por favor realice la desanotación en el folio de matrícula equivocado y hágalo en el correcto. Eso sucedió así, se enmendó el error. Todo esto se sucedió en 2 meses, mes y medio, es decir, el error se enmendó en mes y medio. Y lo cierto es que luego del error, el propietario presenta demanda en contra de la Sociedad de Activos Especiales, alegando, entre otras cosas, daño moral justificado bajo el siguiente argumento. Primero, que como consecuencia de la inscripción errónea del administrador en su folio de matrícula, la sociedad y su círculo social lo comenzaron a estigmatizar y lo comenzaron a llamar por el nombre o por la denominación de narcotraficante. Es decir, le estaban diciendo, como él estaba, entonces él era el dueño de ese bien, entonces dijeron, uy, debe ser que esta persona está relacionada con actividades de narcotráfico, entonces supuestamente, dice él, le comenzaron a llamar narcotraficante y entonces la sociedad supuestamente y sus vecinos lo alejaron y lo rechazaron. No solo sus vecinos, su esposa le pidió el divorcio, sus hijos lo abandonaron y sus hermanos lo abandonaron. Ahora bien, ¿qué efectos jurídicos y en la práctica tiene la inscripción errónea? Realmente, esta inscripción jurídicamente no tiene ningún efecto que impida vender el bien, si es que estamos hablando de la posibilidad de vender el bien. Segundo, bajo ninguna circunstancia se impidió la habitabilidad del bien, es decir, el señor siguió durante los 2 meses viviendo allá, no tuvo ningún problema con la policía ni con la fiscalía, es decir, nadie hizo posesión del bien, nadie le retiró la posesión. Lo único realmente serían aspectos internos y sentimentales que se pudieron haber generado como consecuencia de esta situación. Lo cierto, vuelvo y repito, es que la persona nunca se vio en una situación en la que, por ejemplo, su familia no pudo pasar una noche en la casa o en la que tuvieron que pagar un hotel, etc. Nunca afrontó una situación de esas. En el proceso tampoco quedó demostrado que la persona hubiera recibido esas afrentas de calificativos como narcotraficante y demás. Pero lo cierto es que el tribunal ni siquiera juzgado, explico rápidamente los grados en que se divide la justicia contencioso administrativa en Colombia para que podamos, las personas que están en Latinoamérica conectadas, lo entiendan. Entonces, los casos de menor, digamos que los de un monto muy pequeño, comienzan en los juzgados administrativos del circuito. Luego sigue el tribunal, que sería la segunda instancia del juzgado, si el caso comienza en juzgado. Si el tribunal también funge como primera instancia, si los montos sobrepasan 500 salarios mínimos en cuanto a las pretensiones. Y la segunda instancia sería el Consejo de Estado, que es el órgano máximo y órgano de cierre de lo contencioso administrativo. El caso comenzó en tribunal. Y por lo tanto está cerrando en Consejo de Estado. Todavía no ha salido sentencia, está cerrando en Consejo de Estado. Comenzó en tribunal, eso quiere decir que estamos hablando de un juez que, bueno, primero gana un dinero importante y segundo tiene que tener un conocimiento pues bien alto en relación con lo que estamos hablando. Lo cierto es que condenan en primera instancia. Recordemos, las peticiones fueron la solicitud de la indemnización del daño moral o de la reparación del daño moral como consecuencia de que supuestamente derivado de este error, la esposa le pidió el divorcio porque no podía creer que eso fuera posible, los hijos lo abandonaron y los hermanos también. Entonces condenan en primera instancia, cosa que me parece supremamente llamativa, porque una persona pues que se gana todo ese dinero y que es un magistrado, pues debería haberles visto las cosas de otra forma. Lo cierto es que en la apelación que se hizo ahí mismo cuando se emitió el fallo, yo la hice en la audiencia, yo le decía a la señora juez, mire señora juez, vamos a resolver este asunto, vamos a aplicar las reglas de la experiencia, así de sencillo. ¿Y qué indican las reglas de la experiencia? Es decir, si las reglas de la experiencia nos permiten
explicar consecuencias respecto a las cuales no conocemos las causas, pues miremos a ver si realmente la errónea inscripción de ese administrador generalmente trae como consecuencia la causación de daños que esta persona decía. Entonces yo le decía, señora juez, quiero que por un momento usted se ubique en los zapatos de la víctima. Ubíquese por favor en los zapatos de la víctima. Quiero saber si en su caso, si usted siendo titular del derecho de dominio de un inmueble y le llega a suceder eso y bajo ninguna circunstancia usted se vio afectada en la habitabilidad del bien, ni por ejemplo hubo noticias en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión que la vinculara a usted con actividades del narcotráfico. ¿Usted cree que por un error que no trajo ninguna afectación más allá de que usted tuvo que presentar la tutela, usted, o mejor, su esposo la hubiera dejado? ¿Sus hijos la hubieran abandonado? ¿Y sus hermanos la hubieran abandonado? ¿Usted cree que su familia se hubiera alejado de usted por un error que el Estado reconoció y lo enmendó? Pongámonos cada una de las personas que están escuchando esto a reflexionar exactamente lo mismo. ¿Ustedes creerían que su papá, su mamá o ustedes mismos se ven relacionados con esta situación? Ustedes son el titular del derecho de dominio y ustedes ven que hay un error, ustedes solicitan que se repare el error, se corrige el error. ¿Ustedes creen que su esposa, que sus hijos, que sus hermanos los van a dejar y los van a abandonar? Pues las reglas de la experiencia dicen que no. De hecho, dicen todo lo contrario. Se supone que el matrimonio estamos en las buenas y en las malas. Los hijos por ese vínculo afectivo también están con uno siempre. Yo no tengo hijos, pero si eso le pasara a mi papá, yo estaría ahí. La familia, por el contrario, es la primera que está ahí respaldando a esa persona. No la primera que se aleja, sino la primera que está ahí. No nos vayamos más allá de, por ejemplo, un caso en el que una persona puede resultar incluso privada de la libertad. La familia, a pesar de que la persona pueda ser culpable, va a estar ahí. Claro, unos se van a alejar, pero van a haber personas que van a estar ahí apoyando a la persona. Y si eso es así en el caso de la comisión de un delito, no va a ser así en el caso de un error que ni siquiera es imputable a la víctima. Es decir, si yo sé que mi papá no es narcotraficante, que no cometió el error, sino que lo cometió la otra entidad, ¿yo por qué me iría a alejar? Eso no tiene justificación bajo las reglas de la experiencia. Entonces yo alegué eso y tal cual como lo acabo de mencionar, tal cual se lo hice ver a la juez, ella ya había emitido su sentencia. Lo cierto es que pues concedió el recurso de apelación y estamos a la espera de lo que emita el Consejo de Estado, que estoy casi seguro 99.99% como las pruebas de embarazo, que esa sentencia se va a revocar y por supuesto se van a negar las pretensiones. Ahora bien, debo decir algo. Acá no es que no haya daño. Yo no estoy hablando que no hay daño. En general, o mejor, que no hay otro tipo de daño. Yo lo que estoy diciendo es que no hay ese daño que ellos están alegando. ¿Qué tipos de daños sí habría? Habría el tipo de daño concebido como daño emergente si la persona tuvo que contratar a un abogado para presentar una tutela. Eso sí sería daño emergente porque fue un gasto en que tuvo que incurrir la parte contratando un abogado para que el Estado enmendara un error. Eso sí sería indemnizable. Y también sería indemnizable el daño moral, no entendido como el dolor que sentí porque me dejó mi esposa, mi hijo y mi hermano, sino por el estrés y de pronto o tal vez la zozobra y la angustia y la rabia que pude haber sentido por esa inscripción errónea. Ese daño moral sí sería procedente, pero el que acabo de mencionar de que la esposa lo dejó y demás, no tiene nada que ver. De hecho, si uno hila un poco más delgado, uno diría, hombre, hasta le hicimos un favor, porque si una persona de esas estaba a su lado y se alejó por un error que ni siquiera es imputable a usted, definitivamente no era la mujer para usted. Puede que suene cómico, pero es así. O sea, eso no tiene ningún sentido. Más bien uno podría pensar que la relación con ella ya venía mal, que la relación con los hermanos ya venía mal y que la relación con las hijas ya venía mal. Y de hecho, si él es el común denominador en cuanto a que la relación esté mal con la esposa, con las hijas y con los hermanos, quiere decir más bien que es posible que el problema sea él.
Fíjense cómo uno con las reglas de la experiencia va sacando conclusiones de las causas sin necesidad de citar ninguna sentencia, de peritazgo, de tener 10 códigos en la mano. Eso no tiene nada que ver. Fíjense cómo a partir de una simple regla de la experiencia yo estoy atacando una sentencia. Y quiero decirles una cosa: el Ministerio Público, que acá hace las veces de la protección de los derechos de la sociedad y demás, apoyó la revocatoria de la sentencia. Entonces eso quiere decir que yo no soy la única persona que ve las cosas de esta manera. Con esto entonces ya concluimos nuestro Facebook Live, muy corto pero también muy sustancioso en relación a la aplicación de las reglas del sentido común, perdón, las reglas de la experiencia en la resolución de casos. Quiero invitarlos a que nos sigan en nuestra fanpage Escuela Internacional de Formación Jurídica y también en nuestro canal de YouTube Escuela Internacional de Formación Jurídica. Escuela Internacional de Formación Jurídica. Ahí tenemos alrededor de 40 videos en los que yo he hablado de responsabilidad del Estado, responsabilidad civil, interrogatorio, contrainterrogatorio, técnicas de juicio oral. He hablado sobre qué le irritan a los jueces, cómo hacer los alegatos de conclusión. Bueno, un montón de temas que les puede interesar. Y decirles también, comentarles que a petición de muchas personas que me han dicho: David, tú tienes tu firma, me encantaría que me ayudaras a hacerla, pues voy a dictar un curso virtual que ustedes lo pueden tomar desde cualquier parte de Latinoamérica, que se llamará Un Sueño Llamado Firma, en la que les enseñaré desde 0 hasta 10 cómo montar su oficina de abogados. Habiendo dicho esto, pasemos a las preguntas. Me encantaría que ustedes me hicieran saber sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, intercambiáramos experiencias, etc. Bueno, voy a leer comentarios. Entonces, Cris Valillo dice: saludos desde Uruguay. A ver, un segundo. Jorge Edwin Jara dice: saludos desde Juliacá, Perú. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu conexión. Un saludo para ti desde Bogotá, Colombia. Wilfer Enrique dice: en calidad de acreedor hipotecario de un inmueble que pide, que puede sucederme. A ver, está un poco difícil de entender. En calidad de acreedor hipotecario de un inmueble, ¿qué puede sucederme si meses después de constituida la hipoteca por acto administrativo aparece en el folio de matrícula una anotación de que estoy involucrado en extinción de dominio? Gracias. Pues lo primero, a ver, un segundo. Lo primero, Wilfer, es sería importante que fueras entonces ante la Fiscalía General de la Nación y verificar si efectivamente tú estás vinculado a un proceso de extinción de dominio para que te garanticen el derecho de defensa. Esto es importante. El derecho de defensa dentro del proceso de extinción de dominio. Voy a explicar muy rápido en qué consiste, o más bien, cómo está dividido el proceso de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio tiene dos etapas, una etapa inicial y una etapa de juzgamiento. La etapa inicial tiene a su vez 3 subetapas. La primera subetapa es una etapa de investigación en la que la Fiscalía General de la Nación pues lleva a cabo toda la investigación para recaudar material probatorio, para determinar si efectivamente hay lugar o no a continuar con la acción de extinción de dominio. Segundo, una vez teniendo ese material probatorio se tomará una decisión de si sí o de si no cree que hay lugar a la extinción de dominio. Si sí, entonces se fija una pretensión provisional, que no es otra cosa que una comunicación que la Fiscalía le hace a la contraparte diciéndole: oiga, yo tengo pruebas que me permiten concluir que posiblemente sus bienes están relacionados de forma directa o indirecta con alguna actividad ilícita, por lo tanto esto está vinculado a un proceso de extinción de dominio. La tercera subetapa dentro de la primera etapa inicial concluye con ese requerimiento ante el juez, requerimiento que puede ser en el efecto o en el sentido de: oiga, decrete la extinción de dominio, juez, o determine que es improcedente la acción de extinción de dominio porque concluí, yo, Fiscalía General de la Nación, concluí que no hay lugar a ello. Una vez se solicita el requerimiento de que sí se realice la extinción de dominio, se abre la etapa judicial, mejor como tal, en la que ahí la persona
digamos que el interesado, no el demandado, el afectado, podrá ejercer su derecho de petición, perdón, su derecho de defensa, aportar pruebas, contradecir pruebas, etcétera, y culminará eso con una sentencia que es apelable, por supuesto. Entonces, si eso sucede, yo personalmente te diría, ve a la Fiscalía General de la Nación a mirar si efectivamente tienes un proceso en tu contra. Claro que acá estoy recordando un consejo que me dio una vez un penalista y me dijo: deje que la Fiscalía General de la Nación sea quien vaya por usted, porque ella es quien tiene la carga de la prueba, de demostrar y digamos, la obligación de perseguir el delito. Entonces, pues puedes quedarte, digamos que quedarte tranquilo hasta tanto no te han notificado nada y por consiguiente, pues tu presunción de inocencia respecto de la adquisición de bienes está intacta. O podrías ir pues bajo el otro argumento que te decía, pues te di las dos opciones, ya tú decides cuál crees que es la más adecuada para ti. Wilfer Enrique dice: qué pena no saludarle. Saludos, gracias por tu saludo. Paola Díaz dice: excelente, gracias Paola por tu comentario. Ahí están conectados John Valderrama Lombana, Laura Villamil, Luisa Fernanda Díaz, Alejandro García, Patricia Coronel, José Antonio Ruiz Porte Petit, un saludo para ti, José Luis, hace rato no te veía. Joan García, Lorena Ramírez, bueno, varias personas. Santiago Ariza pregunta: hola David, ¿este curso que mencionas sobre la firma tiene algún costo? Sí, efectivamente tendrá algún costo. Será totalmente virtual, lo podrán ustedes cursar desde cualquier lugar de Latinoamérica, desde cualquier lugar del mundo. De hecho, lo único que necesitarán serán entonces pues un computador o un dispositivo e internet, y pues ganas de aprender y de crear su propia firma. Claro que sí tendrá un costo, todavía no sé exactamente cuánto es, pero sí tendrá un costo, por supuesto que sí. Oscar Mariano Franco Barbosa, bueno, ahí seguimos. Aguilar Luis, Cristian García, Diego y Andrea Estrada dice: saludos a ti, gracias por tu conexión, Diego, un abrazo, sé que estás en México, así que un saludo a todos los mexicanos. Smile Jaimes dice: ve, interesante teoría, reglas de la experiencia, ¿aplica para todas las áreas del derecho? Para todas, sí señora, para todas, absolutamente para todas. Siempre que tú tengas una consecuencia que no tenga una explicación, podrás acudir al sentido común y las reglas de la experiencia para darle una explicación. Ahora bien, ya me acordé de otra situación que yo expliqué, pero que no la reflejé en un argumento. Habíamos dicho que la utilidad de las reglas de la experiencia son dos. Primero, relevar de la carga de la prueba a alguien de probar la causa, como quiera que el sentido común y la lógica nos permiten, digamos que adivinar en grado de probabilidad cuál sería la causa. Pero si por algún motivo nosotros alegamos una causa, y la contraparte, en justificación de su teoría del caso, alega o esgrime otro argumento más lógico que nosotros, nuestro argumento se debilita y nosotros tendríamos que esgrimir otro argumento que justifique el por qué nosotros creemos que la causa de esa consecuencia es esa causa. Lo voy a explicar de otra forma. Cuando nosotros decimos que hay determinada consecuencia respecto de la cual no se conoce la causa y nosotros nos adentramos a explicar que a partir de las reglas de la experiencia cierta causa podría ser la génesis de esa consecuencia, es posible que la contraparte esgrima otra argumentación diciendo: no, señor de la contraparte, esa causa no es la causa de esa consecuencia, la causa es más bien esta. Y si esa causa que esgrime la contraparte resulta ser más adecuada y más lógica que la inicialmente esgrimida, esa parte tendrá el deber, si quiere ganar el caso, de esgrimir otro argumento, otra causa que explique de mejor forma que la causa que la contraparte explicó en relación con la consecuencia. Realmente es más fácil espero haberlo explicado más fácil, pero básicamente esa es la idea esa es la utilidad de las reglas de la experiencia.
Francisco Gutiérrez, seguimos, comunidad uniliberista, dice. Bueno, Beatriz Leonela Liscano, Janet Flores, Julián Romero, Cristian Solís, bueno, varias personas conectadas. Didier Ávila dice presente, David. Bueno, Didier, muchas gracias por tu conexión. Seguimos, Luis Eduardo Taipe, Miguel Fernández, Esmal Jaimes dice, pero en ese caso sería discrecional del juez en el entendido de su sana crítica. Yo creo que no sería tan discrecional, porque si las reglas de la experiencia parte de la base de la repetición, ¿cuál sería el argumento bajo el cual el juez va a inaplicar esa regla de la experiencia? La única forma en la que el juez podría aplicar la regla de la experiencia, o mejor, las reglas de la experiencia, es que ella encuentre una regla que se adecue más, una regla de la experiencia que se adecue más a configurarse como causa de esa consecuencia. Es la única forma que yo veo, porque de resto, pues son cosas de sentido común. Si yo le disparo a una persona, la persona se muere. Si yo le disparo cerca a una persona, bueno, no siempre se muere, pero causa heridas graves y puede causar la muerte. Si yo disparo cerca a una persona, normalmente le puedo dejar el tatuaje. Entonces, si la juez dice, no, el tatuaje no se dejó como consecuencia de que la persona se le disparó cerca y por lo tanto no estamos hablando de sevicia, me estoy acá inventando cualquier cosa, sino que acá no hay sevicia, sino que hay un delito menos gravoso o hay un contexto menos gravoso del delito, ella tendrá que explicar por qué. O sea, no se trata de simplemente inaplicar, sino de inaplicar y decir por qué no la aplica y por qué sí aplica otra causa. Ella tiene entonces en conclusión que explicar por qué no y establecer cuál es la causa que ella considera. Y esa causa debe ser más lógica y más común y más adecuada para explicar esa consecuencia. De lo contrario, esa sentencia sería totalmente apelable y objetable. Bueno, seguimos. Will Paz dice, gracias por compartir sus conocimientos, doctor. Saludos desde Guatemala. Willy, muchas gracias. Un abrazo desde Bogotá. José Leonardo Ayala, Sandra Milena Jaimes, Atilano Méndez, Santiago Ariza dice, David, al mencionar las reglas de la experiencia luego de la lectura de la sentencia, ¿no restaste la posibilidad de que el magistrado Acuem las tenga en consideración? ¿Esto no vendría siendo contraproducente? A ver, un segundo. Eso no vendría siendo contraproducente, puesto que en administrativo no hay facultades extra o ultra petita. No debe ser la segunda instancia solo sobre lo discutido en la primera. Disculpa, no sé mucho de administrativo. Santiago, no, digamos que las reglas esta cámara realmente está, no es la cámara, es la ubicación. Entonces, no hay mucha diferencia en este punto en lo que tiene que ver entre Código General del Proceso y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto, el juez de segunda instancia estará limitando o tendrá limitada su decisión al objeto, o mejor, a los argumentos bajo los cuales se apeló la sentencia. Y yo, cuando escuché la sentencia, mi apelación se basó precisamente en ese argumento. Entonces, digamos que ese argumento era el más fuerte y por lo tanto pues el juez no veo cuál sería la limitación que pudiera tener. Pero respondiendo a tu pregunta, lo cierto es que existe esa regla bajo la cual el juez solo puede pronunciarse respecto de los puntos que fueron apelados por cualquiera de las partes. Entonces, si mi punto apelado fue que esa no era la causa del daño, es decir, que el daño moral que se alegaba no tenía como consecuencia el error registral, pues lo cierto es que sobre esa globalidad el juez debería pronunciarse más allá de si la causa son las que yo digo o no, porque realmente yo decía no era la causa. Yo no sé cuál es la causa, simplemente sé que esa no es la causa porque las reglas de la experiencia indican que esa no es la causa. Yo adicional me adentré y simplemente a hacer un juego ahí de probabilidades, a decirle, mire, es posible que más bien su matrimonio estuviera mal, su relación con sus hijas estuviera mal y su relación con sus hermanos estuviera mal. Pero yo, más digamos que
Que yo haya esbozado esas posibilidades no quiere decir que si el juez ve otras, simplemente se vaya a circunscribir a esas y diga, ah, no, yo encontré otra posibilidad, pero como el abogado solo dijo que eran estas tres, yo no puedo irme más allá. No, porque realmente el punto apelable no era quiénes, sino por el contrario, simplemente que la causa no era el error de la entidad que yo estaba defendiendo. Simplemente era eso. Punto final. Yo estoy diciendo, no es la causa. No sé cuál es la causa. Si usted me pregunta y en gracia de discusión serían estas, estas y estas. Pero el punto global es que esa no es la causa. Y vuelvo y repito, si esa no es la causa, el juez puede estudiar cuál sí sería la causa y decir, mire, o simplemente decir, efectivamente, no sé cuál es la causa, pero definitivamente esta no es la causa. Seguimos. Ana Silvia Velasco, Oscar Mauricio Tafur, Harold Gómez, Angie Velandia, Vicente Norberto Lemus, Laudi Petro dice gracias por compartir su conocimiento, un abrazo, gracias Laudi por tu conexión, Fabiola Blacut Rosado, Jackie Flores, Heidi Franco, Santiago Ariza dice gracias, y bueno, no veo a nadie más conectado. No es que no vea a nadie más conectado, no veo más comentarios porque hay un montón de personas conectadas que donde me quede nombrándolas pues no acabamos. Un saludo para todos ustedes. Es posible, como siempre les digo, que sus saluditos, sus comentarios no me salgan ahorita en la pantalla, pero sí me salgan en el video y por lo tanto pues en su momento cuando el video esté ya en Facebook los contesto. Les mando un abrazo. Tengan feliz noche, acuérdense de nuestras redes Escuela Internacional de Formación Jurídica en Facebook y en YouTube. Un abrazo.